Están escuchando el noticiero Todelar a través de La Voz de Bogotá, la emisora en AM más potente que tiene Colombia. Llegamos a más de 50 municipios, 500 municipios en Bogotá y el centro del país. Tenemos oyentes en Ituango, Antioquia, Cerrito Valle, Tumaco, en el vecino país de Panamá. Un exconcejal de Bogotá, Jorge Pastrán, escuchó la potente señal de La Voz de Bogotá. De tal manera que damos gracias a Dios por estar frente a esta frecuencia de radio y unidos por internet con una página que está de moda, Porras Digital, con la dirección de la periodista Angélica Porras. Y estamos en directo a esta hora por las redes para el mundo. Nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Pedro Manosalva. Fue director de bomberos en la ciudad de Bogotá, ha trabajado también como bombero nacional, ha trabajado en la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres en Colombia. Ustedes ven la cara de él en internet en estos momentos por Porras Digital y tiene cara de sardino, de nené, tiene cara de párvulo, tiene cara de una persona muy joven, pero es un gran profesional que es testimonio en Colombia de terminar su carrera profesional, de ocupar grandes cargos, de tener unas especializaciones maravillosas en temas de riesgos y desastres, pero también su vida ya organizada con su esposa, con su familia, y es un gran amigo de esta casa de radio, el doctor Pedro Manosalva. Bienvenido, buenos días. José Fernando, un saludo para ti, un saludo para Angélica y por supuesto para toda la audiencia. Me siento muy contento de estar aquí, de volver a los micrófonos de Porras Digital y Todelar. Nombre de papá y mamá. De mi papá y de mi mamá, sí. Pedro y Marta. ¿Quién va a preguntar eso en radio? Pues que les importa cómo se llama el papá y la Marta mamá de uno. Cecilia, una maestra de Colombia. Importante, eso, claro sí. Eso, la mamita. Santanderiana, maestra de Colombia, orgullosamente abuela de Analía. Mi papá un comerciante boyacense y bueno, nací en Arauca y muy orgulloso de ser llanero y por supuesto colombiano. Un momento, papá boyacense. De Boyacá, mamá santanderiana y el nené nació en Arauca. ¿Y ahí qué pasó? ¿Se fueron y un poco más de 20 años en Bogotá. ¿Se fueron de paseo o qué? No, las circunstancias. De puente, se fueron de puente el y desarrollo regional chino, lo llevó allá, así es. Está usted hoy al frente del Centro de Pensamiento de Gestión de Riesgo y de Desastres GRID. ¿Qué es? Así es una iniciativa sin carácter político, es una iniciativa privada, pero con mucha intención de ser absolutamente académica para hablarle a los tomadores de decisiones, como los alcaldes, como los gobernadores, y sobre todo invitar a la comunidad, invitar a nuestros familiares a hablar de gestión del riesgo de desastres. Nos hemos encontrado expertos nacionales e internacionales con la voluntad de servir al país y un poco ilustrar de carácter práctico, un lenguaje sencillo, que es la gestión del riesgo y todos los temas de amenaza o vulnerabilidad a los que nos vemos a diario. Angélica recuerda, buenos días, su directora, Angélica Porras, que recientemente se desplomó el techo de una discoteca, creo que en República Dominicana, donde murieron muchas personas, entre otras un gran cantante de República Dominicana, famoso en la interpretación de música, creo que de merengue. Buenos días, ¿qué sería lo que pasó justo en esa emergencia? Buenos días, director, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Una tragedia lamentable, viral a nivel mundial, sí, que se da por la irresponsabilidad de dueños de establecimientos, en este caso de una discoteca. Se encontró en reseñas de Google que personas que habían asistido hace como 10 años, 5 años, escribieron y decían, está muy bueno el lugar, el ambiente, pero vemos que el techo está como dañado. Entonces ya esto era algo que se había notado hace mucho tiempo y que se pudo haber prevenido. Así es, Angélica y José Fernando. ¿Usted cómo maneja esos temas? De hecho, nosotros lanzamos un podcast que se llama Bajo Riesgo y vamos a hacer uno mensual. Y el primero fue aglomeraciones, un poco invitando a hablar de los temas de Semana Santa, de los temas de aglomeraciones en bares, en recintos cerrados y en estadios. Y da la casualidad que ese día precisamente que estábamos grabando, pues sucedió el tema de República Dominicana. Ahí te agrego, Angélica, que antes ya había ocurrido un incendio estructural. ¿Ahí?
ahí mismo. ¿Y qué pasa? Los dueños de los establecimientos se confían, no hacen una revisión estructural de la infraestructura y pues lleva a que con la carga que tenía ese día, con la carga de sonido además y finalmente con una carga que le pusieron en el segundo piso, pues se desplomara y vemos cómo el riesgo se materializa y pues se lleva vida. Por eso, digamos un poco el podcast es que siempre estamos bajo riesgo, pero lo que debemos estar es preparados y lo que tú anotas de los empresarios deben estar pues muy conscientes del riesgo que le generan a sus clientes. Creo que llegamos al punto. Yo buscaba, ¿qué hago? Le digo a Pedro, no me dé tanta información, que es que Porras se inspira en las entrevistas y yo nunca pierdo, trato de no perder el inspirarme. Lo otro es leer un papel, que es artera, ¿no? Así es. Pero no le pide uno al cerebro que trabaje. Llegamos al punto. ¿Hay una ley o no la hay que obligue a la revisión estructural de edificios? Recientemente se cayó un techo hace unos días en Corabastos. Sí. No, ya se solucionó, ya no. Que dejó heridos. Exacto, una revisión estructural de todos los edificios donde funcionan entidades públicas, donde va muchas personas y en donde uno vive. ¿No hay una ley que obligue a revisiones estructurales? Por supuesto que la hay. De hecho, hay una normativa de construcción en Colombia desde el 2010 que avanzó mucho en esos temas. Pues lo que pasa es que construcciones que se han hecho antes de, pues sí, pues unas posiblemente la cumplirían, otras no, y de hecho las inspecciones de seguridad, de sistemas de seguridad que hacen los bomberos, pues lleva a la revisión de eso, las curadurías otro tanto, pero normativa sí hay frente al tema. De hecho, una iniciativa que sí, pero ¿quién las cumple? Nadie. No se enrede, pues diga nadie. No, pues que más rápido. Pero entonces me lleva a decirte algo, la gestión del riesgo no es solamente normativa, sino es una responsabilidad de todos, público, privado, comunitario, no es solamente una norma, no es solamente firmar un decreto, una ley, sino es la conciencia de cuidarnos entre todos. Pero vuelvo y pregunto, doctor Pedro Manosalva, los dos somos amigos, pero en el micrófono yo no tengo amigos, tengo invitados. Así es. Y si no lo miro así, este programa se acaba. ¿Quién obliga a una entidad como Corabastos a que debe tener un estudio de revisión estructural de todas las bodegas para evitar accidentes en una central de abastecimiento donde llegan miles y miles de personas, tanto los que venden como los que van a comprar? Para ese caso, las exigencias están en las alcaldías. La responsabilidad está en los mandatarios de hacer cumplir la normativa. Pero de esto casi nunca se habla. Hasta cuando no se cae un techo, no decimos nada. Es la verdad. Sí, hubo un muy buen ejercicio que se llamó sello seguro para los establecimientos comerciales, de hecho para los bares, para el caso de República Dominicana que se manejó en Bogotá, en donde los dueños de los bares se comprometían con la alcaldía, era un plus que entregaban, hicieron unas inversiones, capacitaron su personal en brigadas, hablaron de su entorno, entonces con los taxis. ¿Pero qué autoridad obliga? Debe ser las autoridades locales, que son los alcaldes. Sí. Para el caso de Bogotá, alcaldías locales deberían estar mucho más activas. ¿Y en los municipios del país? ¿Los alcaldes de los municipios? Así es. ¿Recuerda cuando se cayó parte del estadio en Ibagué hace muchos años? Sí, de hecho creo que en Cali eso se llama revisión estructural. Así es. ¿Cierto? ¿Ustedes también se dedican a eso? ¿Estudios? Nosotros lo que vamos a hacer en el Centro de Pensamiento es analizar los casos, responder a estas preguntas, por ejemplo, que hace la comunidad, pero tanto como ir a hacer la verificación, pues no nos correspondería. Pero sí pueden acompañar procesos. Disculpe, elevar alertas. Acompañar procesos. Bueno. Hacer énfasis en lo que dice la normativa NSR10, hacer énfasis en la responsabilidad de cada uno. No, pues es que hablar de este tema es como hablar Jaime Cruz, amigo Jaime Cruz, licenciado, de el mantenimiento de los ascensores en los conjuntos residenciales. Eso es otro tema. ¿Quién obliga? ¿Quién lo hace con responsabilidad? Hasta que no haya un accidente, no le paran bolas al tema. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes le recomiendan a alcaldes y gobernadores desde el Centro de Pensamiento, Gestión del Riesgo y de Desastres GRID?
recomendamos frente a qué, frente a la normativa o frente al tema de lluvias, que ahorita es donde nos está, digamos, donde nos está abocando, donde está la atención de la ciudadanía, donde, digamos, constantemente durante estos días nos han hablado. ¿Pero en qué los apoyan a ellos? Nosotros, Del centro de pensamiento. nosotros vamos a hacer, por ejemplo, guías a las alcaldías, a las gobernaciones frente a la aplicabilidad de los planes de desarrollo. ¿Qué es guías? ¿Qué es guías? Guías puede ser un decálogo, puede ser un ABC de cómo implementar la gestión de riesgo en sus municipios. Se encuentran con las autoridades, con los alcaldes, los gobernadores y empiezan a desarrollar todo este programa. Sí, acompañamos, analizamos, sugerimos. De hecho, uno de los videos que vamos a colgar hoy es con la coordinadora, la secretaria de gestión de riesgo de Cali, que nos acompañó en el podcast, y hablamos de cómo implementar el tema de aglomeraciones, un estudio de caso en la ciudad de Cali. ¿Qué profesión tiene Pedro Manosalva? Yo soy administrador, soy especialista en gerencia pública y control fiscal y maestría en planificación urbana y regional. ¿Esas son las especializaciones? Una especialización, una maestría. Pero y los 14 años en las entidades. ¿Dónde terminó la carrera? Mi carrera en la Universidad del Rosario, la especialización también. No, es que usted habla muy rápido, está bueno para narrador deportivo, pero además es cantante. Además cante vallenato, por supuesto. Es intérprete de música vallenata. Y llanera, además. Ahí donde lo ve, el concierto que él interpreta, yo no lo hago, yo no duro tanto tiempo, pero fácil en una tarima puede durar 1:30, 2 horas interpretando vallenato, porque lo he visto. Entonces, no hable tan rápido. La idea es la siguiente. Sobre temas aglomeraciones que se presentan muchos problemas, la subida a Monserrate, temas de estadios y otros escenarios, ¿ustedes qué hacen desde el Centro de Pensamiento? Bueno, ese fue nuestro primer tema en la primera emisión del podcast Bajo Riesgo, en donde nosotros, por ejemplo, recibíamos preguntas de la comunidad, esa la recibimos de Monserrate, anunciábamos ahí cuáles eran los horarios, cómo deberían prepararse, qué tener en cuenta cuando van subiendo, por ejemplo, el sendero peatonal. Anunciamos desde Santa Marta, nos acompañó una persona que nos preguntaba, bueno, si voy a la playa, ¿qué pasa? Si subo la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿qué debo tener en cuenta? Más allá de la normativa. Y esto significa, pues, respetar los espacios donde estamos, avisar a sus familiares, hidratarse bien, la ropa adecuada, y digamos que íbamos teniendo una interlocución con las personas que nos han visitado en nuestro podcast y en nuestras redes sociales. Nótese que cuando uno va a un sitio como un teatro, a un estadio, a diferentes escenarios donde hay mucha gente, hasta iglesias grandes, poco tiempo, amigo Jaime, le dedican para explicarle a la persona en caso de emergencia qué pueden hacer. No lo hacen, papi, no lo hacen. Así es. Eso no es lo importante. Importante es el cóctel, el que habla, el famoso que llegó a la mesa principal y el lobby, pero lo otro no lo tienen en cuenta. Hasta cuando suceden las tragedias, pasa lo que pasó en la discoteca en República Dominicana. Pregunta a nuestra subdirectora Angélica Porras. Pedro, ¿cómo transmitir este mensaje a nuestros seres queridos? Bueno, lo que siempre recomendamos es que cuando estamos desayunando, almorzando, compartiendo con nuestros familiares, hablemos de temas. Entonces, por ejemplo, en este momento, hablemos de las inundaciones, cosas tan sencillas como si yo vivo en Cajicá, si yo vivo en Chía y estoy en Bogotá y empieza a llover de manera fuerte o de manera intensa, ¿qué hacer? Entonces, espera que pase un poco el tema, porque ya sabemos por histórico, eso es un conocimiento general que hay en el colectivo, que se va no solamente a ver un tráfico mayor, sino que además va a haber un riesgo de que me quede en esa vía en una emergencia. Entonces, digamos, las recomendaciones es hablemos de gestión del riesgo de desastres. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa para saludar a un gran amigo, el doctor Darío Fernando Cepeda, concejal de Bogotá, y es un mensaje de condolencia para él y toda su familia. Creo que el doctor Pedro Manosalva se une a este mensaje porque ha muerto la señora Tulia Peña, viuda de Cepeda, madre del doctor Darío Fernando Cepeda, y hoy son las exequias, doctor Pedro. Ayer le acompañamos. Así es, pues no, un mensaje de condolencias, por supuesto que pues nuestras madres son quienes nos han formado, quienes nos han acompañado y quienes nos han hecho y nos han sacado adelante. Al doctor Darío Fernando y a su esposa, un acompañamiento, mis respetos de ellos han sido parte
de la gestión del riesgo en Bogotá y el desarrollo normativo en Bomberos Bogotá. Desde que han estado en el Consejo de Bogotá, han acompañado proceso y han acompañado normativamente. Entonces, el doctor Darío Fernando, nuestro mayor respeto. Las exequias de la señora Tulia Peña, viuda de Cepeda, es hoy, miércoles 30 de abril, a las 2 de la tarde, en la carrera 18, número 13636. Carrera 18, número 13636, parroquia Juan de Ávila Paz, en La Tumba, para la señora Tulia Peña, viuda de Cepeda, madre del doctor Darío Fernando Cepeda, concejal de Bogotá del Partido Liberal en la ciudad capital. Otra pregunta, Angélica Porras. Cuéntanos, Pedro, por favor, ¿cuándo se da el origen de esta fundación? Bueno, nosotros siempre hemos estado insistiendo en llevar la gestión del riesgo a la comunidad y llevar esos mensajes claros. Este año logramos nosotros consolidar esta iniciativa, tenemos una sede nacional, de hecho hay cerca el Consejo de Bogotá, donde esperamos que José Fernando pues tenga también, hay un espacio bastante importante. Específicamente en abril logramos generar nuestras redes sociales, tener sede nacional, pero sobre todo invitar a esos expertos, tomarnos un café, definir qué temas son los que están en coyuntura, definir toda una parrilla este año de temas de interés que nos van a llevar o nuestro objetivo es que esto sea de carácter nacional, carácter latinoamericano y que pues esto se replique en muchas ciudades. Bien, ¿qué página tienen? Nuestras redes todas son @Centro de Pensamiento GRID. Y los... está en YouTube, está en Instagram, lo que hacen semanalmente. Los podcasts son uno al mes, ese es bajo riesgo. Qué tacaños, uno al mes, perezosos, deberá ser mínimo uno cada 15 días. Lo que pasa es que... Sí, siempre hay un lo que pasa, jueque. Vamos clasificando cuando uno aterriza en el jueque, lo que pasa, hasta ahí llegó. Pero el propósito debe ser mínimo un podcast cada 15 días. Bueno, no, perfecto. a futuro. ¿Cómo se encuentra el podcast para mirarlo? El podcast, nuestro canal está en YouTube, Centro de Pensamiento, Gestión del Riesgo de Desastres GRID, pero pues se resume en Centro de Pensamiento GRID. GRID, G-R-I-D. Fácil. Ya, de hecho, en YouTube lo buscas bajo riesgo. ¿Listo? O Centro de Pensamiento GRID. No se retire y nos acompaña en una entrevista que tenemos con la persona responsable en Cundinamarca, en la gobernación, de manejar todo el tema de deportes para 116 municipios de Cundinamarca. Buenísimo, aquí estaremos. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Usted forma parte del Noticiero Todelar, Patrimonio Radial de Colombia.